Bueno, buenas noches a todas. Bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy aquí un lunes más. Em, Gracias por, aceptar la invitación, hermana Arnelli. El día de hoy nos va a estar acompañando para hablarnos un poquito acerca de el tema del amor, del el gozo y de la paz. Y bueno, hemos estado estudiando un poquito sobre esto en nuestro estudio de este semestre, que se llama Manifestando el fruto del Espíritu Santo. Y la idea de hoy es como hablar o conversar ya un poquito más sobre estos tres temas. Bueno, esperamos que sea un tiempo de bendición tanto para las que están aquí como también para las que van a ver la grabación próximamente y que bueno, el Señor sea tocando nuestros corazones por medio de su palabra. Adelante, hermana. Listo, niñas. Nuevamente, Dios las bendiga a todas. Eh, Ahí me disculpan si de pronto me agarra esa tosecita, me molesta un poquito. Eh, pero bueno, la intención es eh, estar acá, gracias al Señor. Entonces, bueno, vamos a orar antes de empezar. Padre Dios, Señor de los cielos, en esta noche, Padre mío, queremos una vez más estar delante de ti, Señor, dándote toda la honra y la gloria, glorificando, Señor, tu santo nombre, porque eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese regalo precioso que es la salvación, la vida eterna, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tenemos, Señor, la bendición tan grande de poder tener esa esperanza de que algún día, Señor, muy pronto, Señor, estaremos contigo en tu presencia. Rogamos, Señor, por las niñas que están conectadas, por aquellas que aún no te conocen, que aún no han tomado la decisión, Señor, de aceptarte como Señor y Salvador, para que, Señor, seas tú obrando en cada una de ellas y que ellas puedan entender, Señor, de que realmente hay la necesidad tan grande, Señor, de llegar delante de ti a tus pies, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre mío. Queremos, Señor, también rogarte por el estudio para que seas tú, Señor, tocando los corazones de cada una de nosotras. Y sabemos, Señor, que eres tú quien hablas, bendito y soberano Rey. Gracias, Señor, por esta oportunidad y gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel, Señor. Como decía este coro, cuanto a la fidelidad, Señor, sabemos que siempre, Señor, tú eres fiel en cualquier circunstancia y te damos, Señor, toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, me llama la atención cuando Gaby me comentó sobre este estudio, ¿cierto? Que habla del fruto del Espíritu. Y es bueno, chicas, entender que ahí estamos hablando es del fruto, no de los frutos, porque muchas veces nos podemos confundir en eso, que puede pasar. Entonces, en este caso, me tocó una parte que me parece muy preciosa, que habla del amor, del gozo y de la paz. Entonces, si miramos, bueno, yo soy un poquito preguntoncita, a veces me gusta preguntar, me gusta también que las niñas puedan participar también, pues las chicas, las niñas de Pereira saben que es así y eso es bueno. Bueno, no sé si me están escuchando bien. Listo, niñas. Entonces, me gustaría como preguntar si alguna niña quisiera contestar, eh, ¿qué es fruto? Para ustedes, ¿qué es un fruto? A ver, si se animan. Como el resultado de un proceso. Ujú. Muy bien, esa chica fue rapidísima. Sí, mami, así es el resultado de algo, ¿cierto? Y, y me llama la atención porque hay en nosotras, ¿qué sería eso? O sea, ¿qué sería ese resultado de nosotras como hijas de Dios? ¿Qué piensan? Sí, bueno, Sammy, ¿vas a En decir este algo? caso, Como hija. ¿me escuchan?
¿No me escuchan? Ahí sí, dime. En este caso, pues sería que, como estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo y es el resultado que nos da el Espíritu Santo a nosotros, esos frutos. Bueno, el fruto como tal, que en este caso sería los que vamos a estudiar hoy, que es el amor, el gozo y la paz. Ajá, bien, bien, mami. Y también es interesante porque cuando habla del fruto, lógicamente que, como nos decía Lorena, habla de un resultado de algo y cuando nos habla a nosotras como hijas del Señor, habla de una evidencia, ¿cierto? Y esa evidencia es que, qué es lo que yo estoy viviendo en mi vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en mí? Porque cuando realmente somos hijas del Señor, tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces es maravilloso que nosotros podamos tener muy claro eso, niñas, de que en nosotras debe haber esa evidencia de quién soy yo, cómo está mi vida con el Señor. Y ahí también me manda a mí como una hija de Dios. Hay una palabra clave que mi esposo siempre le dice en los estudios y las muchachas, yo sé que las niñas ya lo saben, y es en cuanto a la práctica, ¿cierto? De mi vida con el Señor, la práctica. Eh, ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi testimonio? Y bueno, si nos ponemos a buscar acá, niñas, perdón, si buscamos acá en Gálatas 5:19, bueno, pensando también de que nosotras, en el caso de nosotras, se debe de ver en mí, especialmente, eh, ese fruto, ¿cierto? De mi vida con el Señor. Entonces, busquemos, niñas, Gálatas 5:19, que, pues si lo vemos en este caso, es lo contrario, realmente a lo que el Señor nos manda cuando hablamos en cuanto a lo del fruto, lo de la evidencia mía, mi vida con el Señor. Y les hago esta pregunta a ustedes, niñas, ¿cómo debe ser esa evidencia con el Señor? Le pueden decir, así sea una sola cosita, ¿qué debe haber en mi vida con el Señor en esa evidencia si realmente tengo el Espíritu Santo ya como una hija de Dios? Amor hacia mis enemigos. Ujú. Se nos manda a amar, ¿cierto? ¿Qué más? De pronto, ¿Cómo, mami? testimonio. Ujú. Total, parece bien. Entonces, una niña puede ser Gaby. Si Gaby me puede leer eh, Gálatas 5:19 hasta el 21, porfa. Claro. Dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ujú. Gracias, mami. Y otra niña que me lea el versículo 16, porfa. El versículo Dice así en esta versión. Ujú. Dale, Lorena. Dice así, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ujú. Y no satisfagáis el deseo de la carne. Listo. En el versículo 16 hay una palabra muy, muy clave. ¿Cuál creen ustedes que es? El andar, que nos habla de práctica. Total, esa es, mami, sí, el andar. ¿Cómo debo andar yo? ¿Cierto?
yo como una hija de Dios, cómo de andar yo con el Señor, lo que decía Sami, es la práctica, ¿cierto? La práctica porque es necesario que andemos como es mi vida, nuevamente lo repito, con el Señor. Y si lo vemos acá en Gálatas 5:19, que es lo opuesto, como una hija de Dios, si tengo el Espíritu Santo, al ser una hija de Dios, si tengo el Espíritu Santo, el Señor nos dice acá claramente, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Que es lo que hablábamos en el 19, que dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y recordemos, niñas, que nosotras como hijas del Señor, ¿será que deben de haber estas cosas en nosotros? ¿Qué piensan? Lógicamente que en la carne podemos sentir en cualquier momento enojo, ¿cierto? Que eso es normal, cosas, pero una cosa es que yo sienta un enojo en algún momento por algo, pero que se me va a pasar, ¿sí? Y otra es que yo siga en mi corazón con ese enojo y que eso va volviendo en mi corazón como una amargura, ¿sí? Que es lo que realmente el Señor no quiere como una hija de Dios. Entonces me llama la atención porque es todo lo contrario del 16, porque el 16 dice que hay que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿cierto? Entonces, ya empezando acá, podemos mirar en el capítulo 5, versículo 22, pero antes de empezar, me gustaría nuevamente preguntarle a estas chiquillas, para ustedes, ¿qué es el amor? Ay, si se ponen todas ahí esos ojitos. A ver, ¿qué es el amor, niñas? Me preocupan. Una Como mami, decisión. totalmente. El amor es una decisión. Recordemos que no es un sentimiento, porque si nos vamos a los sentimientos son así. O sea, yo en cualquier momento puedo sentir algo, pero es algo que rápido se desvanece. Pero el amor es una decisión y yo tomo la decisión de amar, ¿sí? Y eso es muy importante, niñas, porque yo soy la que tomo la decisión de amar, realmente de hacer lo que eh, el Señor quiere. Y es maravilloso porque el Señor nos manda eso, ¿cierto? Eh, dice acá en el 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero qué lindo como empieza, que dice, más el fruto del Espíritu, que es lo que me toca a mí hoy, que es el amor, gozo y paz. Pues démoslo así porque todo eso, lo que es del fruto del Espíritu es importante, pero bueno, ya que me tocó lo que es el amor, el gozo y la paz. Por eso les preguntaba a ustedes, para ustedes, ¿qué es el amor? Y claro que sí, es una decisión, ¿cierto? Es una decisión y me parece muy, muy hermoso porque si lo vamos nuevamente a la palabra del Señor, bueno,
Otra cosa también importante acá, dice cuando habla de ese amor, que es una decisión, es un amor que, cuando es un amor realmente que es el Señor, es un amor que. A ver. Incondicional. ¿Cómo? Incondicional. Ujú. Y también el significado como tal del amor, es un amor, es ágape, ¿cierto? Y me llama también porque dice que el amor de Dios es un amor, como dice Sami, incondicional, ¿cierto? Pero también es hermoso porque el amor de Dios es un amor que Él da sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Y cuán hermoso y precioso es pensar que el amor de Dios es un amor tan grande que si vamos a Romanos 5:8, si alguna chica me lo puede, ya me está empezando como a ir la voz. Entonces, si alguna niña me puede leer el Romanos 5:8, Romanos 5:8. corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Niñas, mire, simplemente si empezamos donde dice, más Dios muestra su amor. Es un amor que no tiene fin, es un amor verdadero y es un amor que Él no está esperando nada a cambio. Es un amor que Él está dando, pero no está esperando nada a cambio. Y es hermoso porque dice que más Dios muestra su amor para con quién, para con nosotros, para conmigo. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y ahí me lleva a pensar de que realmente el Señor no nos ama por lo que somos, sino que a pesar de lo que somos. Y es un amor tan grande, que ¿qué hizo Él? Entregó su vida, ¿cierto? Por amor a nosotros, aun siendo nosotros pecadores, el Señor murió por nosotros. Y, y es algo maravilloso porque realmente se ve ese amor tan grande del Señor que no le importó sufrir, no le importó padecer, no le importó pasar por todas estas cosas para poder darnos una vida eterna para todos los que realmente hemos creído en Él, ¿cierto? Y si muchos de nosotros vemos al leer la palabra del Señor, vemos cuánto sufrimiento el Señor tuvo, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, pero lo hizo ¿por qué? Dice acá, por amor. Y eso me habla de un amor, vuelvo y lo repito, es una decisión que el amor es una decisión y el Señor decidió morir por amor a nosotros. Y, y realmente para nosotros es una bendición y debe haber una gratitud muy grande nosotros para con el Señor por por ese amor que, que Él nos ha dado sin esperar nada a cambio, como lo decía ahora. Y también eh, entender que si el Señor tomó esa decisión es porque realmente tiene un amor tan grande por nosotros, que el Señor también sabía que nosotros como seres humanos nunca nosotros no llegaríamos a hacer algo así, ¿cierto? Porque es un amor muy diferente y, y realmente, chicas, es bueno que entendamos que, que el Señor es totalmente, es el centro de amor en nuestras vidas, es el todo para nosotros. Y también tenemos acá,
si hablamos también acá en Romanos, que es donde nos habla de una evidencia del fruto, también podemos mirar, niñas, que cuando hablamos del amor, no quiero que, bueno, muchas veces se habla solo de amor, pero de un amor, bueno, Dios es amor, Dios me ama, Dios es muy bueno, y siempre pensamos en solo que es un amor, 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 pero de lo bueno, y gloria a Dios por eso que es así, pero también tenemos que entender que el amor también habla de la disciplina, ¿cierto? No es solamente, porque a veces lastimosamente se evangeliza hoy en día y se predica mucho la palabra del amor, y gracias a Dios por eso, porque Dios es amor, pero Dios también es un Dios también que nos ama, pero también habla de la disciplina, ¿cierto? ¿No? Porque si nos enfocamos solo en que Dios es amor y nunca me va a pasar nada, y bueno, a veces podemos fallar en eso. Y si ustedes, si una niña que porfa me busque en Proverbios 3:12, porfa. Proverbios 3:12, ¿me escuchan bien? Ajá. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ajá. Entonces, dice acá claramente, el 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, ¿cierto? Y eso es una realidad, porque eso también habla del amor, porque nosotros no podemos pensar siempre que Dios me ama, pero Dios no puede hacerme nada, porque no, es una realidad, dice la palabra del Señor, porque Jehová al que ama castiga, y eso habla del amor, pero dice también, como el padre al hijo, a quien quiere, ¿cierto? Y eso habla del amor también, porque si realmente yo amo a mi hijo, debo de disciplinarlo, ¿sí? Porque si yo no lo, si realmente digo que amo a mi hijo, pero yo veo que está haciendo algo mal y no lo disciplino, entonces eso no es amor. Y el verdadero amor es ese, que realmente también haya una disciplina para que mi hijo pueda estar haciendo las cosas bien. Y es lo mismo nosotros con el Señor. Vuelvo y repito, como lo que hablamos hace rato en cuanto a la práctica, cuanto al testimonio, mi vida con el Señor. Y hay que entender, chicas, de que realmente eso es lo que el Señor quiere, que andemos con el Señor bien. En cuanto a nuestro testimonio, el Señor sabe y conoce nuestros corazones, cómo estamos andando. Y si no estamos andando bien, el Señor también nos tiene que como dar un empujoncito, y muchas veces llegar al punto donde nos tiene que disciplinar, ¿sí? Entonces, es necesario también de que entendamos eso, que el Señor también al que ama eh, disciplina. Bueno, yo voy a hacer una pausa por si alguna chica quiere decir algo, por si alguna chica quiere aportar algo, porque siempre me gusta si quisieran decir algo, no sé yo solamente la que estoy hablando y quieran de pronto aportar. Yo de pronto quería resaltar algo, hermana, y es que el amor debe ser algo evidente, porque muchas veces de pronto es algo que se dice solo con las palabras, y sí, Dios en su palabra nos está diciendo que nos ama de distintas formas, pero no solo se queda con eso, sino que lo evidencia por medio de todo lo que hace por nosotros, lo que ha hecho y lo que hace, pues. Entonces era algo que quería también como que pensáramos, porque muchas veces nosotros, a diferencia de él, cuando nosotros decimos que amamos a alguien, regularmente solo lo decimos con palabras, o lo pensamos o creemos que, como decía ustedes, se siente nada más y realmente no se evidencia. Pero si vemos en la palabra, los distintos mandatos que tenemos sobre el amor requieren que sea algo evidente, que sea algo notorio, y que no va a depender
de lo que la otra persona haga, porque el amor de Dios para con nosotros, como decía usted, es incondicional, es decir, que no está condicionado a las cosas que nosotros hagamos o a lo que nosotros seamos, porque si fuera así, pues Dios no nos amaría, por lo terribles que somos, por lo desobedientes que somos y demás. Y muchas veces nosotros no queremos también tener esa misma muestra de amor para con los demás. Pero si no lo hacemos de esa forma, entonces creería yo que ya no es amor eso que estamos dándole a los otros. Entonces debería ser como en esa misma línea, por decirlo así. Ajá. Gracias, mami. Por eso es importante eso de tener claro que es lo que cuando empezábamos ahora el estudio, entender de que, claro, es una evidencia, porque realmente es mi vida, como es con el Señor. Cuando hablamos en el amor ahora, es interesante porque cuando se dice que es una decisión, yo decido amar. Y también sabemos de que a veces, y la palabra de Dios es clara también, a veces no es fácil. Por eso yo decido, porque aún en la congregación hay hermanos que son difíciles y lo digo porque es una realidad, pero yo tengo que decidir amar a ese hermano. Tengo que decidir también en ir a llegar a los hermanos. Yo no puedo esperar siempre que vengan a mí, porque muchas veces también pasa eso, que entonces yo espero que mis hermanos vengan, que me saluden, y si no, entonces no hay amor. Eso no es así realmente. Yo soy la que decido. Yo también decido a llegar a los hermanos, a saludarlos. Decido llegar al hermano que yo sé que es difícil, pero que esa es mi decisión, niñas. Que es lo mismo que el Señor tomó la decisión por nosotros. ¿Quiénes realmente somos nosotros o éramos para que el Señor, en ese amor tan grande, haya decidido estar allá crucificado en ese momento que se murió por nosotros, tomó esa decisión por amor a nosotros? Entonces tiene que haber esa evidencia de nosotras también, ¿cierto? Como hijas de Dios, para mostrar realmente ese amor así hacia la otra persona. Y también en Gálatas 5:22, cuando estamos empezando ahora, también hay una palabra también que a mí me llama mucho la atención, porque dice que es el 22, yo miro acá dice, bueno, 22, dice que más el fruto del Espíritu es amor. Y para ustedes, ¿qué es la palabra más? Para ustedes, ¿qué significa esa palabra más? Bueno, si miramos nosotras niñas, acá dice más, cuando dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, ahí nos va diciendo todo. Dice la palabra más quiere decir en cambio o a diferencia, ¿cierto? En cambio o a diferencia. Sería bueno que lo tuvieran ahí, como hablar, es decir, como a cambio o a diferencia de, de ese amor, ¿cierto? De ese fruto. Entonces, que nosotros también podamos tener eso ahí muy, muy presente. Y hay unas palabras acá claves cuando empezamos, y que sería bueno, mami, a todas ustedes que lo tengan claro, y es que tiene que haber una evidencia que es necesario, que es importante, el andar, cómo estoy andando yo con el Señor. También lo que la práctica, que también es necesario, la decisión, que debe también esa decisión en mi vida. Y también me gustó mucho como lo que decía Gaby, ¿cierto? Lo hablamos ahora en cuanto a lo de la evidencia, ¿cierto? Es que es una realidad, mis chicas, es una necesidad. También entender lo que hablamos ahora en cuanto el amor, la disciplina. Si una niña puede leerme Hebreos 12:6,
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, miren que son dos, ¿cierto? Lo repite nuevamente. El Señor nuevamente lo dice ahí, que el Señor al que ama disciplina. Chicas, es necesario eso, que tengamos claro lo que es el amor, pero también la disciplina habla del mismo amor, ¿sí? Entonces, qué bueno que puedan tener ahí esos dos puntos. Bueno, en cuanto al amor, pues acá ya lo estábamos hablando, lo de la decisión. No sé si alguna chica quiere aportar algo, si no, ya vamos a la parte del gozo, porque no quiero que se nos vaya mucho el tiempo ahí, porque hay muchos más versículos y muchas más cositas, pero no quiero quedarme ahí tan por el tiempo. Si tiene algo para decir, si aportaba algo, me dicen, si no, seguimos con él en cuanto a lo del gozo. Sí, hermana, considerando sobre el tema del amor, es increíble ver cómo el Señor entregó su vida por nosotras en la cruz. Y esa es la más grande propuesta de amor, ver, ver cómo el Señor entregó su vida por nosotros. Uh-huh. Así es, Lorena, es realmente una muestra de amor hermosa y si nos ponemos a pensar en eso, o sea, nosotros haciéndolo no lo podemos entender, ¿cierto? No lo podemos entender, pero sabemos que es un amor tan grande, que es donde realmente nosotros tenemos que estar muy agradecidos con el Señor y, y es cuando realmente nosotros debemos de reflejar eso, ¿cierto? Ese mismo amor con el Señor, con nuestra testimonio, nuestra práctica, con lo que, pensando en lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? La gratitud también con el Señor. Bueno, si vamos a acá lo que es el gozo, para ustedes, ¿qué es el gozo, chicas? Bueno, si miramos lo que es el gozo, el significado del gozo habla de la alegría o deleite, ¿cierto? De la alegría o deleite. Si miramos acá, bueno, podemos mirar acá en Primera de Tesalonicenses 5:16. Si alguna chica lo encuentra, bueno, yo creo que ya lo encontré yo acá primero. 5:16 dice, está como dice ahí, chicas, 5:16. Siempre gozoso, ¿cierto? Que es cuando se nos habla en cuanto a lo que es la alegría. Y cuando habla de un gozo, niñas, nos habla de que aún nosotros, en cualquier circunstancias que estemos pasando, cualquier momento difícil que estemos viviendo, aún como hijas del Señor, debe haber ese gozo, ¿cierto? Esa alegría. No quiere decir que nosotros nos sintamos tristeza, no quiere decir que nos sintamos, a veces en momentos donde yo digo como que siento que no puedo, pero ahí es cuando realmente yo tengo que mostrar realmente ese gozo que es en el Señor, porque si realmente estoy pasando por un momento difícil, pero entonces yo me quejo, ¿sí? Me pongo a renegar. Entonces, ¿será que hay ese gozo? ¿Será que hay ese gozo en mi vida, mis chicas? Pues realmente no lo es, porque por eso el Señor es muy claro cuando habla del gozo, habla del deleite de algo que realmente a mí me llene de alegría, que yo realmente lo viva con mi Señor.
Y me llama la atención porque yo sé, niñas, que como ustedes y yo, a veces pasamos por momentos difíciles, ¿cierto? Pasamos por momentos difíciles que no es fácil, eh, pero cuando tenemos al Señor, realmente, cuando yo tengo a mi Señor en mi vida, en mi corazón, debe de haber ese gozo, debe de ese gozo porque habla de una alegría. Y si vemos, porque miren, chicas, que nosotros también tenemos que mirar acá, y lo voy a leer en el mismo Gálatas 5, espérate, yo lo busco acá, 5:20. Miren ustedes acá lo contrario, que vuelvo y lo repito, cuando hay ese gozo, hay esa alegría en mi vida, de que cualquier circunstancia en lo que esté viviendo yo, debe haber esa alegría, ese gozo. No importa lo que esté viviendo, no importa por lo que esté pasando, pero si vemos, el 20 habla nuevamente de lo que es la idolatría, que es todo lo contrario, que es lo que nos habla. Hay una palabra clave acá cuando habla de la ira, de las contiendas, y eso lleva a una amargura, a una tristeza, ¿cierto? Entonces, acá habla en Tesalonicenses, habla de que haber ese gozo, estar siempre gozosos, siempre, no, no estar como con esa tristeza. Debe haber tristeza cuando lo tenemos, sí, pero también entender de que aunque haya una tristeza y haya un dolor grande, el Señor siempre va a estar contigo ahí, ¿cierto? Siempre, siempre va a ser así, el Señor va a estar ahí. Quiero como poner ahí entre comillitas, pensando en Vale, que todos sabemos la situación que la niña vivió. La iglesia, estamos orando por la niña. Fueron momentos muy difíciles para nosotros, porque cuando la iglesia está junta, la iglesia, todos nos amamos, todos nos queremos, y fueron momentos difíciles, pero sabíamos también que el Señor estaba ahí y también había un gozo porque sabíamos que estaba el dueño de nuestras vidas, y a pesar de que fueron momentos difíciles para nosotros con lo que está viviendo Vale, también sabíamos que el Señor estaba ahí y que el Señor iba a levantar la niña, el Señor me iba a ayudar. Y si hubiese sido lo contrario, igual también tenemos que ser agradecidos con el Señor en todo, en cualquier circunstancia, no importa, no importa. Entonces, miren qué lindo, niñas, es cuando nosotros podemos pensar en esto, ¿cierto? Lo que es el gozo. Pero el Señor también nos manda eso, a la práctica. Porque si nosotras como hijas del Señor estamos pasando por un momento muy difícil y no mostramos ese gozo, y más cuando estamos con personas que aún son inconversos, siempre nos van a observar, ¿cierto? Nos van a mirar. Entonces es bueno que ellos también vean nuestro testimonio, cómo es mi vida y cómo es ese gozo en mi vida cuando estoy pasando por momentos difíciles. Que sí, que vean que realmente, si estoy viviendo una situación, sea cualquiera, sea de salud, sea económica, sea aún en nuestro hogar, que siempre vean ese gozo en nosotros, que no tengamos que renegar, que no tengamos eh, por qué enojarnos, ¿sí? O sea, no debería de ser así. Y también, bueno, si vamos en cuanto a lo que es la paz, que me gustaría también saber de pronto si alguna chica quiere decirme qué piensan sobre la paz para ustedes, qué es la paz. Pues es algo así como tranquilidad, pero pues es esa paz que dice el Señor que sobrepasa todo entendimiento, en la que no es la ausencia de los problemas, sino que aún en medio de las dificultades el Señor nos da como esa paz, como esa tranquilidad, a pesar de que están ahí esas dificultades.
Ajá. Bien, bien. Sammy, de otra hermana quiere decir algo, bien pueda. Y claro que sí, una parte importante cuando hablamos de la paz habla de eso, ¿cierto? De esa tranquilidad, habla de un bienestar o de una tranquilidad. ¿Quién más? A ver si alguien quería decir algo sobre la paz. Bueno, Es entonces como sí. ese sentimiento de estabilidad constante y perpetua. Ujú. Muy bien, Victoria. Entonces, mire, dice que la paz habla sobre el bienestar, la tranquilidad. Y también me llama la atención porque hay cosas, niñas, hay cosas que nosotros no podemos entender, que nosotros no podemos entender, que pueden llegar cosas que nosotros no entendemos, pero cuán hermoso es cuando nosotros podemos tener esa paz, ¿cierto? Esa tranquilidad, esa tranquilidad en el Señor. Y les voy a dar unos versículos que tengo por acá, pero entonces, llegando al punto donde habla de las tres, de los temas del fruto, que es el amor, el gozo y la paz, me gustaría que buscáramos, chicas, Filipenses. Bueno, primero empecemos con el Primera de Corintios. Primera de Corintios 13:4. Bueno, dice Primera de Corintios 13:4. Chicas, es hermoso. A mí ese versículo me encanta porque realmente el Señor es tan bello que nos dice a nosotros acá cómo es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y qué lindo, niños, que nosotros podamos tener eso ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que el Señor nos dice acá, de que en todas estas cosas que hay en el amor, que es el amor, dice que es sufrido, es benigno. Y qué hermoso cuando dice que no tiene envidia. O sea, el amor llena todo esto, ¿cierto? No debe haber nada de estas cosas, pero si miramos acá, el 13, que también nos aporta lo mismo que lo que estamos hablando del amor, dice que y ahora permanecen la fe, la esperanza y el qué, y el amor. Hermoso, niñas, porque dice que y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y termina ahí como para concluir tan lindo, dice que estos tres, pero ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. Qué lindo, niños, qué lindo que tengamos claro eso, que el Señor nos habla tan claro ahí, tan específico en cuanto al amor. Y si miramos en cuanto a lo que es el gozo, podemos buscar en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Me encanta, voy a leerla cuando dice capítulo 4, 1, dice que, así que, hermanos, que ahí está hablando Pablo, dice, así que, hermanos míos, ¿cómo era para él esos hermanos, niñas? Amados, ¿cierto? Y ahí habla del amor. ¿Cómo está mi vida
con mis hermanos, ¿sí? O sea, ese amor realmente que el Señor quiere que tengamos con nuestros hermanos, esa comunión. Dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y vuelve y repite, amados. Y yo pienso en Pablo cómo hablaba con ese amor, ¿cierto? Para con sus hermanos. Habla de amados. Luego ahí dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero niñas, me encanta como empieza ahí primero, dice, así que hermanos míos, amados. Ahí habla de ese amor, ¿cierto? Un amor un amor muy lindo de, de Pablo hacia los hermanos. Pero me encanta el 4 porque dice que regocijados en el Señor hoy. Dice que hoy. Dice siempre. Siempre. Niñas, hermoso, dice siempre. Él no dice regocijados en el Señor hoy, o bueno, solo cuando estemos bien, o no. Habla de siempre, en cualquier momento. Y es hermoso porque cuando habla de regocijados, allá está hablando del gozo. Del gozo. Y qué lindo, niñas, que tengamos claro eso. Regocijados en el Señor siempre, o sea, estar felices, felices. Dice regocijados en el Señor siempre y lo repite nuevamente. Dice otra vez, digo regocijados. ¿Sí? Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo así que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? A ver, ¿qué quiere decir eso, chicas? Que los En demás cuanto deben verlo. ¿ah? Y también es importante porque dice que regocijados en el Señor siempre, otra vez regocijados. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. Y ahí habla de testificar a Cristo, ¿cierto? De evangelizar a Cristo, que sea realmente que seamos, dice que vuestra gentileza sea conocida de los hombres, pero también hay que el Señor está cerca. Amén. Y el 6, Sami, si me puedes leer ese 6, porfa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que por nada, nada es nada. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7, vale, léame el 7 tú, porfa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Esta paz es de quién, chicas? De La Dios. paz de Amén. Y gloria a Dios por eso, porque dice que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso yo les decía a ustedes ahora de que hay cosas que nosotros no entendemos, ¿cierto? Y que uno dice, Señor, no entiendo esto, pero qué bendición cuando nosotros podemos decir que tenemos esa paz, ¿cierto? En medio de cualquier circunstancia tenemos esa paz. Y mirando, pensando yo en cuanto a un personaje de la Biblia, siempre me ha gustado, bueno, primeramente el Señor, que es el principal, pero mira un personaje que siempre me ha encantado y me llamó la atención, es Pablo, porque si me pongo mirando y pensando en cuanto al fruto del Espíritu, en cuanto al amor, en cuanto al gozo, en cuanto a la paz, yo sé, chicas, pues muchas de ustedes conocen la historia de Pablo, cuando era Saulo. ¿Qué hacía él?
que hacía Saulo, chicas. Perseguía a la iglesia. Ajá, muy bien, hija, muy bien. Dice que antes, antes de Pablo conocer de Cristo y aceptarlo como su Señor y Salvador, Pablo era un hombre, como dice Lorena. Bueno, no dice claramente, no dice la palabra del Señor que era un hombre muy importante, pero a lo que decía, dice la palabra, ¿cierto? Parece que tenía como ¿cómo se puede decir la palabra? Se me fue así, se me fue rápido, pero alguien pues que sí tenía como un nombramiento pues de algo, una persona que tenía como un poder ahí. Dice que era un hombre pues, un hombre educado, tampoco digo que era rico porque tampoco dice la palabra en eso, pero por cositas que dice ahí, tiene que ser que también, ¿cierto? Un hombre que tenía económicamente pues vivía bien. Y como decía Lorena, era un hombre que era celoso, ¿cierto? Por la ley y que perseguía a la iglesia. ¿Por qué quiero llegar a este punto, chicas, con este personaje? Porque realmente es maravilloso saber la vida de Saulo, después terminó siendo Pablo. Y dice que el apóstol Pablo es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Y es debido a eso, ¿cierto? A esa vivencia que él tuvo que vivir, porque sabemos que el cambio de Pablo en la vida de él es para uno de nosotros un ejemplo a cómo éramos nosotras y somos ahora. Y es que también, chicas, hay algo maravilloso, es que a pesar de que Saulo era un hombre que tenía todas esas características, a pesar de que él perseguía a la iglesia, a pesar de que sabíamos que él encarcelaba, ¿sí? a los hijos de Dios, me llama la atención porque el Señor siempre, él ya tenía un propósito para él, que es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿cierto? Siempre tuvo un propósito con nosotros, pero lo que nunca Pablo se imaginó es que Dios tenía un plan diferente para él, que es lo que el Señor también ha hecho nosotros. Y cuando el Señor, y para las chicas que ya saben la historia, cuando el Señor se le apareció a Pablo, es hermoso porque sabemos que Pablo tuvo una experiencia personal con él, ¿sí? Y eso es maravilloso porque también es hermoso como el Señor también tuvo como efecto una conversión total y pasó de ser un persecutor a un discípulo, ¿sí? Algo que también me llamó la atención, a pesar de cómo era él antes, después que cómo llegó a ser Pablo, ya su vida empezó a ser diferente, ¿cierto? Y algo hermoso también, cuando he leído la historia de Pablo, es de que no tenían ninguna duda en empezar a actuar, porque ahí dice que cuando Pablo se convirtió, fue así, ¿cierto? Rapidito. Y también él había experimentado a Cristo y tuvo una maravilloso porque desde ese momento ya él empezó a verse su cambio y empezó a verse ese fruto, ¿sí? Maravilloso. Entonces, me gustaría como ahí una pregunta y es, ¿cuál creen ustedes que era la misión de Pablo, chicas? A ver, que luego que pues ahí está en la palabra del Señor. ¿Cuál era la misión de Pablo? Llevar a los gentiles el evangelio. Ajá, muy bien, Gaby, muy bien. Sí, porque interesante, ¿cierto? Que esa es la misión de él, era llevar el nombre de Jesús a todos los gentiles, así como a los reyes, a los hijos de Israel. Y es hermoso, vuelvo y lo digo, como era el antes, un perseguidor celoso, o sea, y luego ver este cambio, que lógicamente que solo lo hace el Señor. Y a pesar de que Pablo
ya había nacido de nuevo, ya tenía un corazón nuevo, una nueva vida. Su conversión no era un cambio bueno, yo sé que ustedes que ya saben esa historia, cuando él empezó ya a trabajar en la obra del Señor como tal, muchos no creían, ¿cierto? Muchos decían, no, pues si él antes nos perseguía, entonces sentían como, y a él le tocó mucho esforzarse para que realmente creyeran en su cambio, ¿cierto? Entonces, me llama la atención porque eso es muy hermoso, quién era él antes y después, pero dice que pero ahora había conocido a Cristo y el deseo de todo su corazón era llegar a conocerlo personalmente. Y qué bueno, chicas, que en nuestro corazón también esté esa necesidad y el querer conocer al Señor personalmente, ¿sí? Que es algo precioso y hermoso. Si ustedes miran ahí en Filipenses 1:21, yo miro aquí 1:21, vemos que para Pablo Cristo se había convertido en todo para él, ¿cierto? Y ahí habla de su testimonio, de su convicción. Dice acá en Filipenses 1:21, dice 1:21, Pablo dice acá con mucha convicción, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, ¿cierto? Qué lindo saber que Pablo ya era una persona renovada en el Señor y ya tenía esa convicción de saber que para él era el vivir Cristo, ¿cierto? Dice, y me encanta cuando dice, porque para mí el vivir, y habla de una evidencia, un vivir, y el morir es ganancia. Hermoso, me encanta, porque habla de que su amor al Señor lo llevó a una profunda humildad, ¿sí? Y vio que todo lo que tenía en lo personal era inútil, o sea, ya para él el vivir era el Señor, Cristo como tal. Y también en lo personal se da cuenta que él era inútil para satisfacer sus anhelos. Pero bueno, también porque este hombre que había sido muy fuerte en sí mismo y tan justo que dijo en Filipenses 3:7, chicas. A ver, créanme, Sami. Pero cuántas cosas para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y habla por qué? Por amor a Cristo. Ya no le importaba nada de esas cosas. Dice que, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice que las he estimado como pérdidas. Y qué hermoso que me encanta y como él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Cosas que no eran tan importantes. En su momento para él lo era, pero ya después, ya él lo dijo acá con esa convicción, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, ¿sí? Y también dice aquí, y bueno, también ahí dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Me encanta niñas, me encanta esa palabra cuando dice mi Señor, porque es donde nosotras tenemos que pensar si es mi Señor, ¿sí? Mi Señor, el que me sustenta, mi todo. Yo siempre digo esa palabra, porque yo tengo que hablar de mí, mi Señor. Realmente, ¿quién es Él para mí? ¿Sí? Y también me encanta porque Pablo ya no se veía como un hombre tan importante, sino que sabía que necesitaba ser cambiado completamente. Y es lo que nosotros también necesitamos,
el día a día ser cambiadas, pedirle al Señor siempre, siempre que nos ayude a cambiar el yo, que siempre van a haber cositas que van a ser de tropiezo para mi vida con el Señor. Y es que entonces vamos a soltar todas esas cosas que sabemos no, que de pronto de una u otra forma nos separa un poquito del Señor, que no seamos como un tropiezo, sino que cada día más yo quiera agradar al Señor, ¿sí? Cada día más. Y bueno, me encanta también porque Pablo decidió seguir a Cristo. Si buscamos acá, chicas, si me buscan en Romanos, yo miro aquí, Romanos 8:29. Romanos 8:29. No estoy bien. Pero yo no sé. Romanos 8:29, la voluntad de Dios. En la imagen de Dios. Bueno, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y debido a esta gran humildad también, Él necesitaba ser cambiado como ese hombre interior para así ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y a la imagen de quién? De Dios, a la imagen de Él, de Dios. Y vale, me lees, mami, porfa, Filipenses 3:10, hija. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y ahí habla del sufrimiento, porque muchas sabemos por todo lo que ya Pablo también vivió, ¿cierto? Mucho físicamente. Le tocó sufrir mucho por amor al Señor, pero él ya no le importaba nada de eso, no le importaba padecer por amor a Cristo y aún en la muerte. O sea, ya él para él eso ya no le importaba, todo por amor al Señor. Y segunda de Corintios 4:10, Lorena, porfis, segunda de Corintios 4:10. Dice así, segunda de Corintios 4, versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué lindo, ¿cierto? Dice que llevando. Hermoso porque dice que por amor a quién? A Cristo, llevando en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús. Ella habla en lo físico, ¿cierto? El maltrato y llevando el evangelio, porque también sabemos que desde ese momento que Pablo aceptó a Cristo, inmediatamente él empezó a trabajar, ¿cierto? Fue diligente y empezó a evangelizar con mucho esfuerzo. Y Sami, Filipenses 3:12-14. ¿Filipenses qué? 3:12-14.
nuevamente para repetirlo, mami. 13 al 14 me dijo. Sí, mami. Hermanos, 3, ajá. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. amén, amén. Entonces, pensando acá en este pequeño resumen de la vida de Pablo, como era antes y después, ahí donde yo me enfoco mucho en que en este hombre, en Pablo, ya después de conocer de Cristo, empezó a experimentar lo que era el verdadero amor, ¿cierto? El verdadero amor en el Señor, el gozo, la paz, porque ya no le importaba, a pesar de ese sufrimiento, él se gozaba en todo, se gozaba, y habla también de esa paz, esa tranquilidad. Entonces, en nosotras, para nuestra vida, chicas, eso significa que sin importar nuestras circunstancias, ya sea que estemos enfrentando la muerte, la tortura, el arresto, podemos manejar podemos nosotras manejarlo con una tranquilidad, porque gracias al Señor que tenemos a Cristo, y eso nos lleva a pensar en eso, en poder tener esa paz también con el Señor. Como para ir terminar, porque sé que ya como que se me está yendo mucho el estudio, quería como compartir algo con las chicas que de pronto no saben, como hay unas que también saben, y quería como aportar algo, y es en cuanto a la vida de Sofía, que yo sé que las niñas de acá de Pereira saben por lo que Sofía ha vivido, ha pasado. Y les digo, niñas, que realmente es maravilloso cuando tenemos que pasar por momentos difíciles. Por eso yo les decía a ustedes que aún en cualquier circunstancia, niñas, en cualquier circunstancia, siempre el Señor nos va a dar el gozo y la paz, y primeramente ahí habla también del amor. Y si les puedo dar un resumen cortico de la vida de Sofía, que es mi sobrina, una niña que ya desde los 14 añitos empezó con un problema de salud, casi 3 años con una situación difícil de salud, donde todos y en muchas partes, en muchas asambleas estaban orando por la niña. Y es hermoso cómo ella pudo tener esa vivencia personal con el Señor en cuanto a estos 3 aspectos, que fue con el amor, el gozo y la paz, porque ella aprendió en medio de su enfermedad, aprendió a entender que ese amor del Señor era tan grande que el Señor permitía lo que ella estaba viviendo, y aprendió ella a amar en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, ella entendió que el Señor, a pesar de las circunstancias, el Señor la amaba, no importaba por lo que estuviera pasando. Aprendió a amar a sus hermanos cada vez más, porque de eso se trata, hijas. Cuando hay situaciones difíciles, es hermoso ver cómo toda la iglesia, y estoy hablando toda en general, hay esa unidad, ese amor, y Sofía experimentó ese amor por todos, y es maravilloso. En cuanto al gozo, Sofía también experimentó de que en esos momentos tan difíciles, chicas, porque me tocó vivirlo con ella, estar con ella ahí, la niña aprendió a sentir gozo en el Señor, aún en esas circunstancias tan difíciles que ella está viviendo. Y la paz también me llamó la atención, porque en 13 cirugías que le tocó vivir a mi sobrina, tan difícil, y que la última fue la más difícil de todas, la niña me dijo estas palabras, me dijo: tía, sabía que iba a ser una cirugía difícil que el médico le dijo, y ella me dijo: tía, si en esa cirugía muero,
es muchísimo mejor estar con el Señor. Y aprendió realmente eso, aprendió a tener el amor, el gozo y la paz. Chicas, el Señor les permite cosas en nuestras vidas para nosotros aprender esto, este fruto tan hermoso que es el amor, el gozo y la paz. Y la niña lo entendió, y es maravilloso cuando nosotros ya podemos tener esa paz, esa tranquilidad que ella sabía que si moría iba a estar muchísimo mejor con el Señor. Y eso es algo que uno dice y que uno a veces, bueno, yo decía, a veces uno hay cosas que uno no entiende, pero el Señor sí que lo sabe. Pero es hermoso ese testimonio que puedo dar de mi sobrina porque ella aprendió todo eso. El amor de la iglesia, de todos, orando por ella, el gozo de que ella en medio de dolor físico, a veces tenía sus recaídas, pero aún así aprendió a ser feliz en su situación, y la paz de saber que si ella moría era una hija de Dios y que estaba segura que iba a estar con el Señor muchísimo mejor. Entonces, miren, niñas, qué hermoso es eso, ¿cierto? Que entonces podemos tener también claro eh, estas situaciones. Y bueno, chicas, no sé si alguna en este momento quiere aportar. Yo sé que ya, qué pena con Gaby, ya se está yendo el tiempo. Si alguna niña quiere decir algo, aportar algo, bien pueda. No sé si quieren con alguna duda. Bueno, hermana, yo quería añadir algo, y es que curiosamente ahora que usted hablaba de estos tres aspectos, podríamos decir del fruto del Espíritu, porque como hemos dicho es uno solo, pensaba en que se unen entre sí y que en cierta forma dependen o se acompañan el uno del otro, por decirlo así. Porque realmente cuando vemos la paz de Dios, también es una muestra de su amor para nosotros, ¿cierto? Porque es algo que, por ejemplo, las personas que no son creyentes no pueden experimentar, que por mucho que deseen buscar esa tranquilidad y bueno, no, me voy a hacer yoga, me voy a ir a un viaje yo no sé dónde, me voy a hacer no sé qué para estar tranquilo, realmente uno sabe que la verdadera paz solamente se halla en Dios. Y asimismo el gozo. Entonces todas estas cosas son como evidencias, pensaba yo, de la presencia de Dios en nuestra vida y de que si realmente nos ponemos a pensar en lo profundo que es esto, ¿cierto? Que son estos tres aspectos, vamos a notar de que el vivirlos o el experimentarlos e incluso mostrarlos a los demás va a decir sin decirlo con nuestras palabras de que Dios está haciendo algo en nosotros, porque eso es lo que nos hace diferentes de las personas del mundo, que muchas veces, por ejemplo, en lo que usted comentaba, son situaciones que uno dice, bueno, cómo alguien puede estar feliz o cómo puede estar contento o cómo puede estar agradecido en una circunstancia así. Y realmente es algo que no se entiende por la razón humana, pero que uno que tiene el Espíritu Santo sabe de que realmente se goza y se siente en paz a pesar de que es una situación difícil. Entonces son cosas que pensaba que pueden como también ayudarnos y que aunque no lo creamos o tal vez no lo veamos así, son formas en las que estamos evangelizando o incluso mostrando a otros que Cristo está presente, porque son cosas que nos hacen diferente a los demás. Estar todo el tiempo gozosos, eso es algo bastante difícil. Pero cuando usted hablaba del gozo, pensaba en eso, en que deberíamos incluso proponernos a nosotras mismas que entre más difícil sean las circunstancias, más voy a tratar de mostrar el gozo, porque es precisamente eso lo que me va a hacer diferente a las demás y que va a mostrar de que Dios está haciendo algo en mí. Entonces sí son cosas, creo que difíciles de entender a veces o de incluso poner en práctica, porque creo que todas, sea cual sea la circunstancia, estamos pasando por momentos difíciles. Pero realmente la presencia de Dios en nuestra vida puede ayudarnos a reflejar todas estas cosas que hemos visto. Entonces era algo en lo que pensaba también. Y mami, realmente es muy cierto porque cuando hablando del testimonio de Sofi, mi familia no todas creyente, entonces mis hermanas
una hermana mía en la sangre, veía la situación de Sofía y decía, pero usted cómo puede dar gracias a Dios, usted cómo puede decir que, por lo que si mira lo que usted está viviendo, pero es porque como no tienen a Cristo, no saben, no conocen realmente lo que es sentir ese gozo, ¿cierto? En el Señor, esa paz. Y, y es maravilloso porque aún así, muchos también que no creen, pero han visto eso. También lo que tú decías ahora, a veces nosotros tampoco no necesitamos palabras. Muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo solo con ver nosotros el testimonio, realmente la comunión con el Señor, la vivencia que tenemos con Él. Y eso es maravilloso, mami. Eso es maravilloso porque como hijos del Señor tenemos que mostrar eso. Sí, realmente ese amor, ese gozo, esa paz que el Señor da, que sobrepasa todo entendimiento, que no lo entendemos, pero que gracias al Señor por eso. Entonces, chicas, yo las animo a todas ustedes en eso, ¿cierto? Que siempre esté ahí ese fruto. Siempre que tenemos el Señor, tenemos el Espíritu Santo y debe haber en nosotros ese amor, ese gozo, esa paz. Y, y bueno, para las chicas que de pronto no las conozco, las que están ahí, si alguna de las que están acá y aún no han tomado la decisión de, de tener esa entrega con el Señor, quería decirles que el Señor tiene su palabra que el día aceptarles hoy. Y qué bueno que para las que aún no han tenido ese encuentro con el Señor puedan tomar esa decisión, porque es hermoso y maravilloso cuando realmente aceptamos a Cristo, chicas. Es lindo. eh, no podemos esperar para el día de mañana, no sabemos qué pueda pasar, pero es de verdad les animo en eso, les animo de que tomen esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Me imagino que Gaby, bueno, las chicas de pronto ya han tocado ese tema, ¿cierto? Con algunas de ustedes. Pero niñas, es hermoso poder experimentar el ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No estoy diciendo que porque va a ser una hija de Dios va a ser todo maravilloso y que van a venir, pues no, porque siempre al contrario, es cuando van a venir dificultades, pero realmente es cuando el Señor prueba nuestra fe. Pero sí me gustaría animar a las niñas en esto, en tomar esta decisión tan importante y van a poder experimentar este fruto, porque ya van a tener el Espíritu Santo y van a poder experimentar este fruto del amor, del gozo, de la paz. Bueno, todas estas. Entonces, les quería animar en eso, quería darle gracias a ustedes, especialmente quería darle gracias pues a Gaby por la invitación, que por fin se pudo y le doy gracias a Dios que sí pude, porque yo decía, Señor, ayúdame. Está un poquito indispuesta, pero no. Muchas gracias, chicas. De verdad, nuevamente animo a Lorena, que el Señor la ayude, que el Señor la bendiga. Voy a estar orando por ti. Y bueno, que el Señor me las bendiga a todas, todas. No sé si alguna de las chicas, si Gaby quiere orar o lo hago yo, ya tú me dirás. Si quiere, ora usted, hermana, para Vale. terminar. Padre, es maravilloso, Señor, poder y Rey amado, experimentar, Señor, en nuestras vidas todas estas cosas preciosas, Señor, que tú nos regalas. Y ante todo te damos gracias, Señor, por la palabra, porque tu palabra es perfecta. Y qué bueno, Señor, que nosotros tengamos claro lo que realmente tú quieres, Señor, que seamos. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, en cuanto al fruto del Espíritu, Señor, el fruto que es maravilloso, Señor, y que en él hay tantas cosas, Señor, que tú quieres, Señor, que hagamos, que experimentemos. Y es hermoso, Señor, cuando puede haber en nuestra vida este amor, este gozo, esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias, Señor. Gracias,
porque sabemos que a pesar, Señor, de las circunstancias que estemos viviendo cada una de nosotras, Señor, gracias porque sabemos que tú estás allí, tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás ayudando. Pablo también lo decía, Señor, ahí tu palabra, aún en su padecimiento, sus sufrimientos, para él era muchísimo mejor, Señor, y era ganancia para él. No le importaba sufrir, no le importaba, Señor, que padecer aún si fuera necesario morir por amor a ti, Señor. Gracias, gracias porque también de nosotros ese pensamiento, Señor. Padre, gracias, gracias por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Gracias por ese amor tan grande que entregó su vida por amor a nosotros. Gracias, mi Señor, porque no lo merecíamos, Señor bendito, pero realmente tú nos muestras ese amor tan grande, Señor, para con nosotros. Padre, queremos en esta noche dejar todo en tus manos, darte gracias por todas tus bendiciones, rogarte por cada una de las niñas que están acá, Señor, conectadas, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les ayudes, Señor, en todo momento y que realmente, Señor, tengamos muy, muy firme, Señor, de que sin ti no somos nada y que realmente, Señor, nuestra vida contigo es muchísimo mejor, Señor, y que siempre nuestras vidas, Señor, estén ligadas a ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria y dejamos, Señor, en tus manos esta noche que nos guardes y que nos bendigas. Amén.